van a provocar alguna respuesta, ¿no? Entonces la inflamación en sí es un proceso de defensa, ¿no? Es un intento de defendernos, ¿no? Frente a un estímulo, ¿no? Que puede ser dañino a nuestro organismo. Entonces, como es un mecanismo de defensa, a veces este suele ser un poco exacerbado, ¿no? A veces este puede desencadenar pues otros problemas, ¿no? De salud, y que hay que después buscar la manera de tratarlos, ¿no? Entonces aquí vamos a entender varios procesos, ¿no? Que van ocurriendo en nuestro organismo cuando... No voy, dije no voy a... Varios procesos que ocurren en el momento de realizar pues, o procesos que ocurren cuando nos vemos, pues, ¿no? Nuestro organismo se ve afectado, ¿no? Por algo. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy día en fisiopatología de la inflamación, ¿no? Un poco complejo, entonces necesito su atención en ese sentido. Un momento. Tenemos que hablar también del sistema linfático, ¿no? El sistema linfático, pues, está conformado por linfa, por los vasos linfáticos y los órganos linfoides, ¿no? Entonces, estos normalmente suelen ir acompañando a los capilares, ¿no es cierto? Y dentro, pues, de sus funciones es albergar, pues, a nuestro sistema inmune, la gran mayoría de ellos, y cuando son requeridos, cuando se necesita la presencia de estos, pues migran, ¿no? Migran de la linfa y a veces migran hacia el interior de los capilares, ¿no? Para ir a su sitio de acción. Entonces, la linfa, por ejemplo, está compuesta por proteínas, lípidos, glóbulos blancos, células muertas y cancerosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar, bueno, no vamos a profundizar mucho en las células cancerosas, pero a grandes rasgos, las células cancerosas están constantemente entre nosotros, ¿no? Nosotros actualmente tenemos estas células cancerosas, las estamos produciendo, se producen, ¿no? Se generan. Entonces, cabe resaltar que las células cancerosas son aquellas que deberían haber pasado por este proceso de apoptosis, ¿no? La apoptosis es la muerte celular, es cuando la célula ya cumplió su función, entonces se autodestruye, ¿no? Entonces, o no solamente se autodestruye, sino que incita a otras células, como los macrófagos, por ejemplo, a que la destruyan, ¿no? Porque ya, digamos, su funcionamiento pues ya no es normal, ¿no? Entonces, esta célula, cuando por ejemplo hace la apoptosis, se autodestruye, ¿no? Se considera que es una célula muerta, ¿no? Entonces, los macrófagos, por ejemplo, lo que hacen con esa célula muerta es degradarla, ¿no? Y obtienen de ahí, por ejemplo, proteínas, obtienen por ahí lípidos, carbohidratos, que después van a ser reutilizados, ¿no? Entonces, nuestro organismo constantemente está provocando estas células muertas, ¿no? Estas células que mueren por apoptosis o que son fagocitadas por los macrófagos. Pero resulta que las células cancerosas se comportan un poco diferente. Estas células se resisten a realizar la apoptosis, ¿no? Y que puede ser gatillado por diferentes factores, ¿no? Pueden ser muchos factores que gatillan ese tipo de respuestas de las células, ¿no? Y dentro de las que más se conoce es la presencia de radicales libres, que altera un poco la estructura química de las células. Entonces, cuando estas deben hacer apoptosis, no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Entonces, esta célula que debería haber muerto, pues continúa funcionando, ¿no? Continúa tratando de cumplir sus funciones, ¿no? Y pero ¿qué pasa? Que estas cuando se resisten a realizar la apoptosis, son identificadas también por los macrófagos de igual manera, ¿no? Entonces, estos son los encargados de, por ejemplo, de degradarla, ¿no es cierto?, de destruirlas. Entonces, por eso hay un equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos estas células rebeldes, ¿no?, que se rehúsan a hacer la apoptosis y pueden pasar desapercibidas, ¿no?, como fueran células nuestras, que estuvieran funcionando, pero en realidad no están aportando nada. Entonces, una vez que nuestro sistema inmune las detecta, comienza a destruirlas,
¿no? Entonces, así se mantiene a raya este tipo de células cancerosas. Cuando hay un desbalance entre este tipo de regulación es que se produce el cáncer, ¿no? Cuando la cantidad de células cancerosas ya son demasiadas y los macrófagos, los glóbulos blancos, son incapaces de poder destruirlas, ¿no? Entonces esas se propagan, ¿no? Se propagan y dificulta, pues así, comienza pues a generar esta patología, ¿no? Entonces estas células cuando llegan pues a la linfa, ¿no es cierto? Se dice que ya es una especie de metástasis, ¿no? Entonces comienza a infectar a todas las células de la linfa y así más fácil para ellas distribuirse por otros órganos, ¿no? Porque ya va por toda la vía sanguínea, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo que contiene la linfa, ¿no? La linfa, pues, es el líquido que pasa por los vasos linfáticos. Y recuerden que la linfa estaba presente también o en realidad los vasos linfáticos estaban presentes también en la mucosa del intestino delgado, ¿no? Entonces, este tipo de, por eso les mencionaba, ¿no? El cáncer de estómago, intestino, son muy, muy delicados, ¿no? Si no se detecta a tiempo, si no se realiza el corte, ¿no es cierto?, del estómago o del intestino, o la parte que está infectada con cáncer, no se hace a tiempo, pues es un poco complicado porque ahí tiene linfa que le facilita pues el viaje a otras partes de nuestro organismo. Entonces, controlarlos se hace más difícil, ¿no? Entonces, los vasos linfáticos pues contienen la linfa y viajan pues con preferentemente con las venas, ¿no? Viajan sobre todo con la vena cava superior y también con la vena subclavia, ¿no? Subclavia inferior, ¿no? Entonces, estos vasos linfáticos se van uniendo, ¿no es cierto?, están por todo nuestro cuerpo y desembocan, ¿no es cierto?, a la altura de la vena cava superior, ¿no? Y en la subclavia, cuando es de abajo hacia arriba, y en la vena cava superior, cuando es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, así es como estos se van circulando, o no van circulando de un lugar a otro. Luego tenemos los órganos linfoides, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad de vasos linfáticos, ¿no? Y en ellos tenemos pues, los primarios, que es el timo y la médula ósea. La médula ósea pues también tiene que tener linfa porque en la médula ósea se van sintetizando los glóbulos blancos también, y recuerden que la linfa tiene glóbulos blancos, ¿no? Y los secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso, ¿no? Y el MALT, me puse ahí, el MALT, ¿no? A ver, déjenme ver. No sé si se me olvidó. Referencia a los vasos linfáticos que están en la submucosa, ¿no? En la mucosa del intestino delgado. Ya, entonces, esos son pues los órganos linfoides secundarios, ¿no? Como les dije, pues los intestinos están muy vascularizados con estos vasos linfáticos porque ahí es donde absorben los lípidos y las proteínas, ¿no? También se absorben a ese nivel, ¿no? O sea, aparte de los capilares que también van absorbiendo, y la linfa también absorbe lípidos y proteínas, ¿no? Es necesaria para que su composición está, pues, no de proteínas y de lípidos. Entonces, por eso esta zona del intestino está muy vascularizada con vasos linfáticos. Ya, a ver un ratito porque se me va la voz. Toma un poco de agua. Es importante saber un poco lo que son las células pues, que uno puede obtener en hematopoiesis, ¿no? En la síntesis pues, de nuevas células. Entonces, lo importante de esto, ¿no? Lo importante de esto es que, por ejemplo, los eritrocitos, ¿no? Vienen de los mielocitos, ¿no? Es, digamos,
la célula predecesora de los eritrocitos, ¿no? También lo mismo le ocurre de las plaquetas, ¿no? También dependen de los mielocitos. El mastocito también, los basófilos, el eosinófilo, las células dendríticas, ¿no? El monocito, perdón, célula de eosinófilo, célula dendrítica, monocito y el neutrófilo, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? Vienen de los mielocitos. Y el linfocito pues, va a producir linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Los linfocitos natural killer, ¿no? Y los ILC, ¿no? Entonces son 4 tipos de células que se sintetizan o se generan a partir del progenitor linfocítico común, ¿no? O los linfocitos, ¿no? Y el mielocito pues genera el eritrocito, las plaquetas, mastocito, basófilo, eosinófilo, células dendríticas, monocito, neutrófilo, ¿no? Todos ellos. Así que eso es importante saberlo porque vamos a hablar, ¿no es cierto? Dentro de la explicación que se va a dar hoy día para entender un poco la inflamación, se va a comenzar a hablar pues de alguno de ellos, ¿no? Que tienen un rol importante en este proceso de inflamación. Ahora, el sistema inmunológico, ¿no? Una de sus principales funciones que tiene es defendernos frente al ataque de microorganismos, ¿no? También cumple el rol de inmunovigilancia, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de la presencia de las células cancerosas, ¿no? También están atentos con ellas, ¿no? Entonces, una vez que las identifican, las destruyen, ¿no? Son parte de los procesos de equilibrio, pues, ¿no? Que tiene el sistema inmunológico. Por eso le decían, bueno, ahorita no estamos sintetizando ya células, estamos generando células cancerosas, pero el sistema inmune funciona con total normalidad, entonces nos protege, evita que estas se sigan propagando, ¿no es cierto? Las controla, ¿no? Y también tienen un rol donde se manifiestan, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y alérgicas, ¿no? Bueno, estas dos en realidad es una hiperestimulación del sistema inmune, los dos, tanto la alergia como la enfermedad autoinmune, ¿no? Las dos son pues una hiperestimulación del sistema inmunológico. Entonces, para entender un poco lo que es el sistema inmune, ¿cierto? Hay que entender que la inmunidad se presenta por dos procesos, ¿no? El proceso inmune innato, ¿no? Y el sistema inmune adaptativo. Dentro del innato tenemos a las barreras epiteliales, nuestra piel cumple un rol innato de protección. Los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos forman parte del sistema inmune innato, los natural killer, ¿no? Los neutrófilos, los macrófagos también, ¿no? Los macrófagos, las células dendríticas y el complemento, ¿no? Los complementos también forman parte de nuestro sistema inmune innato, ¿no? Entonces, esto, recuerden chicos, lo que yo lo estoy mencionando, porque si bien es cierto acá está en inglés, pero les estoy mencionando, ¿no? Tenemos los eosinófilos, las barreras epiteliales, los mastocitos, los neutrófilos, los natural killer, los basófilos, las células dendríticas, complementos y macrófagos. Y en el caso del sistema adaptativo, ¿no? Tenemos los linfocitos B, los anticuerpos, las citoquinas, las células plasmáticas, ¿no? Sobre todo las plaquetas, ¿no? Los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces, estos dos sistemas inmunes, tanto el innato y el adaptativo, si bien es cierto en algunos, de repente, textos,
lo van a encontrar como que son, que actúan de manera aislada uno del otro. En realidad, ellos trabajan de manera coordinada, ¿no? Integral, los dos, ¿no? El sistema innato, digamos, lo primero que hace es, si por ejemplo ya tiene un reconocimiento de algún microorganismo, ya tiene reconocimiento de un alergeno, intenta pues controlarlo, ¿no? Cuando no puede, ¿no? Activa al sistema adaptativo. Y este sistema adaptativo es un poco más específico, ¿no? Comienza a generar una respuesta más detallada del alergeno o del microorganismo, ¿no? Entonces, con la intención de generar una base de datos para que, digamos, en la próxima vez que este agente quiera, digamos, ingresar a nuestro organismo, ya nuestro sistema innato ya lo reconozca, ¿no? Y no tenga que activar de nuevo el sistema adaptativo. Entonces, el sistema innato, como les digo, activa el sistema adaptativo y el sistema adaptativo utiliza los mecanismos efectores de la inmunidad innata para eliminar microorganismos. Ustedes pues van a observar este tipo de colaboración a través de los macrófagos, ¿no? A través de los macrófagos. Porque el adaptativo era pues una especificidad a los alergenos y microorganismos y esa especificidad se la transmite a los macrófagos, ¿no? Para que estos puedan destruirlos pues con rapidez, ¿no? Entonces, eso pues a grandes rasgos tenemos que manejar esa información, ¿no? Entonces, esto es como información previa, ¿no? Información pues de la fisiopatología. Entonces, la inmunidad innata es nuestra primera línea con mecanismos preexistentes que tratan de destruir a microorganismos, pero lo hacen sin especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabe en realidad de cuál se trata, pero lo identifica que es ajeno a nuestro organismo. Entonces, una vez que lo identifica, pues trata de destruirlo, ¿no? Entonces, estos microorganismos lo que van a hacer, ¿no es cierto? Van a activar, lo primero que van a salir en nuestra defensa son los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Son los primeros que comienzan a actuar en este caso. Y estos comienzan a, por ejemplo, para activar al sistema adaptativo, notifican por medio de interleucina 12, ¿no? Por medio de interleucina 12 a las células natural killer, ¿no? Estas de acá, al identificar pues a los microorganismos, comienzan a notificar a la inmunidad adaptativa de que se presenta pues este antígeno, ¿no? Entonces, una vez que el sistema adaptativo pues reconoce esta información, la procesa, se vuelve a activar, digamos, a los macrófagos por medio del interferón gamma para que los macrófagos pues puedan ya actuar sobre el microorganismo, pero con más precisión, ¿no? Con más precisión. Entonces, activa de esa manera a los macrófagos. Y los macrófagos, a su vez, ¿no es cierto?, activan por medio de factor de necrosis tumoral, por medio de interleucina 1 y quemoquinas, ¿no? Van a comenzar a activar a la migración pues, de las células como el neutrófilo, ¿no? Que estas median pues, lo que es la inflamación, ¿no? Entonces, lo que hacen los neutrófilos es salir de los vasos sanguíneos e irse a donde tienen que actuar. De repente, donde está el alergeno, ¿no es cierto? O de repente, donde se produjo el golpe, ¿no? El golpe o el corte también, ¿no? Entonces, estos neutrófilos comienzan a fagocitar a cualquier microorganismo que intente ingresar, ¿no? Donde se produjo, digamos, el corte, ¿no? Si hubiera sido una inflamación producto de un corte, o si es por un alergeno, ¿no es cierto? Una sustancia que no va a generar alergia, que nos genera alergia también, no pertenece a nuestro, no lo reconoce como propio, entonces va el neutrófilo a atacar sobre ellas, ¿no? Tratar de fagocitarlo.
¿no? Entonces, ese es el mecanismo en cómo la inmunidad innata, ¿no es cierto?, opera en primera instancia cuando identifica a un antígeno, ¿no? A un antígeno. Entonces, los elementos principales de la inmunidad innata están los epitelios, ¿no es cierto?, el sistema de complemento, los neutrófilos, los macrófagos, las células natural killer, ¿no? Y las citoquinas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las citoquinas, ¿no es cierto?, están, por ejemplo, la interleucina 12, el interferón gamma, ¿no? Está el factor de necrosis tumoral, está la interleucina 1, ¿no? Son citoquinas. El sistema de complemento que tiene nuestro organismo para defenderse, en realidad estos no son células, ¿no? Este sistema de complemento. En realidad estas son proteínas que tienen una afinidad muy alta por las paredes, en el caso, por ejemplo, de una infección, tienen una afinidad por la pared celular de las bacterias. Entonces, este sistema de complemento lo que hace es alterar un poco la osmosis de la pared celular, ¿no?, de las bacterias. Trata de alterar un poco Perdón. Trata de alterar la pared celular, pues, no, de los microorganismos, ¿no? Entonces se adhiere a la pared celular y comienza a, digamos, dejar salir de repente sustancias o permite el ingreso de sustancias, ¿no es cierto?, al interior de la célula procariota, ¿no?, que si en caso fuera un microorganismo bacteriano, ¿no?, si fuera un protozoario sería una eucariota, ¿no? Y si funciona en buena hora, ¿no?, porque recuerden pues de que obviamente las bacterias o los protozoarios, incluso los hongos, van a generar su resistencia, ¿no?, frente a esto. Pero es un mecanismo que se usa en primera instancia, ¿no? Está ahí disponible y así opera, ¿no? Entonces, como les digo, eso es innato, o sea, ya lo tenemos, estos sistemas de complementos lo tenemos, no se sintetizan, o sea, están ahí, ¿no? Están en nuestro organismo. Y cuando sienten pues un microorganismo, se adhieren pues a su pared celular. Y pues, como les digo, tienen una afinidad, ¿no?, por estos, sobre todo por las bacterias, tienen una afinidad por ellas que no nos afectan en nada a nosotros, ¿no? No nos afectan en nada, pero sí pues a la pared celular de las bacterias. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, una consulta? La inmunidad innata, como yo les decía, es el primer mecanismo que nosotros tenemos de defensa, ¿no? Es el primero. Y actúa pues de manera con la información que maneja, ¿no?, en primera instancia. No tiene especificidad, ¿no? Entonces no discierne una bacteria de la otra, un protozoario de lo otro, un alergeno del otro, ¿no? Una vez que ya lo identifica, actúa como si se tratara de cualquier cuerpo extraño, ¿no?, que ha tratado de ingresar a nuestro organismo. Entonces, aquí no hay un traspaso de información, por ejemplo, de parte de la estructura del microorganismo, ¿no?, o del virus, por ejemplo, ¿no?, del alergeno. No, solamente lo ve, lo reconoce que no es propio y lo comienza a destruir, ¿no es cierto? Actúa por inercia, ¿no? Cuando el macrófago se da cuenta que no puede destruirlo porque le falta más información, entonces es ahí cuando envía señales a las células natural killer, ¿no?, por medio de la interleucina 12. Entonces, con esa información lo que busca es que apoyarse pues con el sistema adaptativo y le permita pues tener una información mayor del microorganismo con el que está lidiando. La información que regresa del natural killer hacia el macrófago para activarlo es el interferón gamma, ¿no? Entonces, el interferón gamma activa el macrófago, ¿no es cierto?, para darle esta especificidad al macrófago y pueda destruir recién al microorganismo, ¿no?, en caso esto no haya podido, ¿no es cierto? Y una vez que el macrófago se activa, ¿no es cierto?, o intenta destruir y no puede, busca apoyo de otras células, otras células, otros glóbulos blancos. Entonces, por eso ahí el macrófago envía señales por medio del factor de necrosis tumoral
¿no? Y la interleucina 1 o las quemoquinas. Usa esas 3 citoquinas para avisar, ¿no es cierto? O para pedir, como dicen, ¿no? Pedir refuerzo, ¿no? Entonces, quien va en su auxilio siempre es el neutrófilo, ¿no? El neutrófilo siempre va en su ayuda. Entonces, el neutrófilo al final es el que desencadena, pues, estos procesos de inflamación, ¿no? Que ustedes, me imagino, por ejemplo, si se golpean o se hace un corte, es el aumento de la temperatura en la zona donde se realizó el golpe, ¿no es cierto? Donde se hizo el corte también, el enrojecimiento, esta aura roja que se da por sobre la parte donde uno se golpeó o se cortó, ¿no es cierto? Entonces, eso lo medían, por ejemplo, este tipo de células de glóbulos blancos, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, por una parte, ¿no es cierto?, la inmunidad innata actúa, ¿no es cierto?, por medio de los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Pero acá estamos hablando solamente de 2 células de los glóbulos blancos, pero también actúan los epitelios. Nuestra piel también es un mecanismo innato de defensa. Los cilios de la nariz y la segregación de moco también es otro sistema de defensa que tenemos nosotros, que también es innato. No tiene especificidad. Ataca sobre o sea, nos protege los cilios y la mucosidad, nos protege de cualquier tipo de alergeno, cualquier tipo de microorganismo que quiera ingresar a nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, el mismo reflejo de estornudo, cuando, por ejemplo, algo nos produce una especie de alergia, por ejemplo, en los cilios, ¿no es cierto? O una especie de comezón, pues se activa el reflejo de estornudo para tratar de eliminar a este cuerpo extraño, ¿no? Entonces, por eso dice, los epitelios también forman parte de nuestra inmunidad innata. El sistema de complemento, que son proteínas, ¿no es cierto?, que tienen una especificidad alta por la pared celular de las bacterias, también es otro tipo de inmunidad innata, ¿no? Y esto, bueno, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Los neutrófilos, macrófagos, los natural killer y las citoquinas, que también, pues, están acá, ¿no? Que también representan, pues, un modo de inmunidad innata, ¿no? Entonces, eso es la inmunidad innata, ¿no? Son varios procesos, ¿no es cierto?, que no solamente son celulares, sino también, ¿no?, son tejidos, ¿no?, la misma mucosa, ¿no?, que nos protegen, pues, de algunas infecciones un poco o de algunos agentes extraños porque quieran ingresar a nuestro organismo, ¿no? Y lo pueden hacer no solamente por los cilios, ¿no?, por las fosas nasales, sino cuando nos cortamos, también abre paso para que muchas bacterias quieran ingresar también, ¿no? Por eso el tema de las infecciones cutáneas, ¿no?, por producto de cortes, ¿no es cierto? Si no dicen, pues, si no hacemos un correcto lavado, pues ahí se complica un poco, ¿no? Se puede infectar, ¿no? Es por eso, ¿no? Es porque el hecho de que hagamos un corte ya nos predispone, pues, para que no tengan alguna infección. Entonces, eso, pues, con la inmunidad innata. Luego tenemos la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, como ven, la inmunidad adaptativa tiene como estandarte, como principales actores, ¿no? Son los linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Son los principales actores en este proceso. Y es específico para distintas moléculas. Aquí, cualquier sustancia química que esté presente en una bacteria, en un protozoario, en un alergeno, ¿no es cierto?, ya le da, pues, cierta especificidad a las demás células, ¿no? Les avisa, pues, de que esto puede volver a pasar, les genera una memoria, ¿no?, para que se transforme esto después en una inmunidad innata, ¿no? Entonces, esto mejora las respuestas en sucesivas exposiciones, ¿no? Entonces, como ven, hay el rol, pues, de las células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto? Es cuando esta célula presentadora de antígeno reconoce, pues, o identifica la parte de un microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, al reaccionar con ella, pues, genera una información, ¿no es cierto?, o sea, reconoce, pues, a este antígeno, ¿no?, partes de su estructura molecular del antígeno, lo reconoce y lo memoriza para enviar esta información
a los linfocitos T, ¿no? Y esta información después va llegando a otro tipo de linfocitos, ¿no es cierto? Linfocitos T, CD4, y estos pues comienzan a enviar la información al resto de linfocitos, ¿no? Los linfocitos T, CD8, los linfocitos beta, ¿no es cierto? Y estos linfocitos T también envían información hacia los natural killer para enviar información después al macrófago, ¿no? Por medio del interferón gamma, ¿no? Entonces, aquí donde se conectan pues la adaptativa con la innata, ¿no? Por medio del macrófago, ¿no es cierto? Entonces, cuando el macrófago no tiene esta especificidad, pues la información llega por medio del interferón gamma, ¿no es cierto? A partir de los natural killer, ¿no? Que reciben información de los linfocitos T, CD4. Y estos al final, al activarlos, al darle esta especificidad, pueden pues ya generar un mecanismo de defensa más apropiado, ¿no? Y pueden fagocitar, ¿no? Ya reconociendo cuál es su estructura molecular, ¿no? De este microorganismo. Por otro lado, las células B o los linfocitos B reciben información de la interleucina 2, la interleucina 4, que son las citoquinas, ojo, el interferón gamma también, ¿no es cierto? Y con esto van a generar los famosos anticuerpos, ¿no? Los famosos anticuerpos. Estos anticuerpos hacen las veces de, actúan de manera no igual, pero similar a los complementos, pero también sirven para marcar a los microorganismos, ¿no? Los marcan, ¿no es cierto? Con estos anticuerpos se comienzan a unirse a su pared, ¿no es cierto? Para que otras células como los macrófagos, ¿no es cierto?, puedan destruirlos, ¿no? Reconozcan y sepan que de qué se trata, ¿no? Y comienzan a destruirlos, ¿no? Entonces los anticuerpos, por ejemplo, pueden ser inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, ¿no? Que incluso fueron muy comentados con el tema del COVID, ¿no? Entonces ahí hubo una respuesta adaptativa ya, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso y también tengan en cuenta, ¿por qué? Porque si ustedes ven, la inmunidad innata es solamente horas, no puede demorar horas, pero la inmunidad adaptativa demora días en procesar información, ¿no? Se demora días. Entonces, a veces hablaban del COVID, ¿no? 14 días, ¿no es cierto? Entonces, eso. Chicos, el resumen estaba por votar. Hagamos una pausa de 10 minutos, de paso que descansa el virus, ¿no? O muchas bacterias, ¿no? Entonces, no se ve superado, no puede destruirlos. Entonces, Natural Killer lo que hace es destruir ese macrófago. Y también Natural Killer también destruye otras células que también se hayan visto infectadas, ¿no? Entonces, de ahí pues el nombre de Natural Killer, ¿no? Que viene del inglés, ¿no? Asesino natural, ¿no? Por eso le dicen a esa célula Natural Killer, ¿no? Entonces, eso quiero agregar, ¿no? Entonces, destruye macrófagos infectados que no han podido destruir los microorganismos y destruyen también células que se han visto infectadas, ¿no? Estos Natural Killer. Bien, entonces, aclarado eso, ¿no? Entonces, bien, entonces la conexión que existe entre el sistema inmunológico y el sistema, innato y adaptativo se da principalmente en el macrófago, ¿no? Entonces, el macrófago a veces cuando no, una de las cosas que le ocurre al macrófago cuando no puede, pues, es ser destruido por el mismo natural killer, ¿no? Otras cosas que también le ocurre es que recibe información para potenciarlo, ¿no? De tal manera que estos macrófagos, pues, puedan también destruir microorganismos con más especificidad, ¿no? De repente hay información que ellos no tienen, ¿no? Y esta inmunidad adaptativa, como su nombre lo dice, se adapta, ¿no? Le transmite esa información para que puedan ser más eficaces en la destrucción de este microorganismo, ¿no? Estamos hablando aquí en una idea estamos hablando acá en un contexto de lo que es una infección, ¿no? Cuando es una infección, que puede ser una infección, ¿no es cierto?, por producto de una herida, como también producto de un invasor, cuando ha tratado por vía, no sé, pues alimento, cosas nasales, ¿no? Entonces, es la manera que tienen estos de defender, ¿no?
Entonces la inmunidad adaptativa, como les dije, ¿no? Hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de parte de la estructura química de los microorganismos, se genera una información con respecto a esto, ¿no? Se lee la información química de estos microorganismos, y una vez que se lee esa información química, pues se genera, ¿no? Una forma de reconocerlos, ¿no? Un modo de reconocerlos a posteriori, ¿no? Y dentro de ellos están pues los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, ¿no?, son sintetizados por linfocitos B, y esto le permite, pues, estos anticuerpos actúan por sí solos sobre los microorganismos. ¿Ya? Ojo con esto, porque los anticuerpos pueden actuar por sí solos, como si fueran complementos, ¿no? Como si fueran complementos. No son iguales, pero actúan por sí solos, ¿no? Ese es un modo en que tiene los anticuerpos de actuar sobre microorganismos, o también sirven, pues, se adhieren a las paredes de estos, ¿no?, para que les sea más fácil a otras células que son defensoras, como los macrófagos, de poder fagocitarlas y destruirlas, ¿no? Entonces, eso con respecto a la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa y la innata, su conexión está por los macrófagos. ¿Ya? Ahí está su conexión. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, ¿ya? ¿Dónde conecta la inmunidad innata con la adaptativa? Por medio de los macrófagos, ¿ya? Por la actividad de los macrófagos. ¿Ya? Ahí se conectan. ¿Ya, chicos? ¿Esa parte quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Está nuestra piel. Nuestra piel impide que el microorganismo ingrese. Los cilios en nuestras fosas nasales y la segregación de moco, ¿no?, impiden que los microorganismos ingresen a nuestro sistema respiratorio. Entonces, esto se llama inmunidad innata, ¿no es cierto? Es una inmunidad natural, que nosotros ya la tenemos, ¿ya? Entonces, eso se llama inmunidad innata. La presencia de neutrófilos y macrófagos, que son los que fagocitos, ¿no? La presencia de los macrófagos y neutrófilos también es una inmunidad innata. ¿Por qué? Ni bien identifican a un microorganismo, lo tratan de destruir, lo tratan de fagocitar y destruir, ¿no? Esa es su respuesta natural de ellos. Ven uno que no corresponde a nuestro organismo, vamos a comer, ¿no? Y lo fagocitan. ¿No es cierto? Los natural killer, ¿no es cierto?, responden en función a las células que están infectadas, o a los macrófagos que han intentado destruir y no han podido. Entonces, los macrófagos como que envían información a los natural killer pidiendo auxilio, y ellos, ¿no?, por ejemplo, lo que hacen es, o bien activan al macrófago, ¿no es cierto?, poner información para que pueda fagocitar, o lo destruyen, ¿no? Lo destruyen. Al verse este macrófago infectado lleno de virus, imagínense que estamos hablando del rotavirus, ¿no? Rotavirus, infección del estómago, ¿no?, del intestino, menor de 2 años, en un menor de 2 años. Entonces, los macrófagos tratan de destruir estos virus, pero estos virus se multiplican dentro de él. Entonces, el natural killer lo identifica y dice, no, acá hay problemas, sí que lo voy a destruir. Y destruye el macrófago con todo lo que está dentro, ¿no? Obviamente hay virus que logran sobrevivir y escapan, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante acá es que los natural killer, cuando identifican esta infección y ven que el macrófago no puede, ¿no?, lo destruyen. Y se encuentran otra célula, ¿no?, que también está infectada, que también se ve infectada, ¿no?, se ve superada, también la destruye, ¿no? Entonces arrasa con todo, destruye. Pero, hablando del rotavirus, está infectando a las células mucosas, ¿no?, a las células epiteliales de la mucosa. Entonces saben ustedes que en las células epiteliales hay células de renovación, ¿no? Se destruyen una, atrás vienen otras, ¿no? Entonces, eso también es un mecanismo innato, ¿no? El hecho de que haya un suplente acá, ¿no? Se destruye acá, por natural killer viene otro. Entonces, esto es inmunidad innata. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay proteínas que se llaman complemento. Estas proteínas lo que hacen es tratar de eliminar a las... pero no son células, ¿ah? Son solamente proteínas que tienen una afinidad
por la pared de las bacterias, sobre todo. Tienen una alta afinidad con las bacterias. Entonces tratan de alterar su composición química interna, ¿no? Pero como les digo, son solamente proteínas, no son células, ¿no? Sino que tienen una afinidad por la pared, pues, celular. La inmunidad innata dura solamente horas, entre 6 a 12 horas, ¿no? Es nuestro primer mecanismo de defensa. Y este mecanismo de defensa es para todos, no es específico, ¿no? Por ejemplo, el epitelio va a impedir el ingreso de microorganismos no solamente no sé, pues, del rotavirus, sino también de adenovirus, del bacilo del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pseudomonas, ¿no es cierto? De todo tipo de bacterias o microorganismos, protozoarios, bacterias. Entonces va a impedir que estos ingresen. Los macrófagos igual, los neutrófilos también. ¿Ven algo extraño? Hay que destruirlo, ¿no? Sobre todo los neutrófilos tienen que ver con los alérgenos, ¿no? Entonces, ese es su objetivo, ¿no? Proteger, destruir, proteger. Entonces, cuando la inmunidad innata no es suficiente, se comienzan a activar procesos de inmunidad adaptativa. Y aquí es un poco más específico, porque, por ejemplo, si ellos tuvieron problemas con este microorganismo, este rotavirus, la primera vez que lo ven, no lo conocían, entonces la inmunidad adaptativa lo que tiene que hacer es recopilar información del rotavirus, ¿no es cierto? Saber de qué está compuesto y, por ejemplo, aquí comienza a leer la información y aquí comienza a generarla, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Suponiendo que funciona así. Comienza a generarla, de tal manera de que se adhiera, ¿no es cierto? Elimina estos anticuerpos, porque los linfocitos B, su función es liberar anticuerpos, ¿no? Libera anticuerpos para que se adhieran a los microorganismos, de tal manera que en esta parte de acá se envíe la información hacia, por ejemplo, células como el macrófago, y estos pueden identificar de que se trata de un microorganismo y generar un mecanismo de defensa específico para eso. ¿Cómo lo genera? Porque los linfocitos T ya le dijeron, ¿sabes qué? Por ahí anda un bicho raro, ¿no? Y está causando problemas, ¿no? La manera de destruirlo es reconociendo esta parte y lo destruyes por ese lado. Ya, entonces recibe la información y una vez que ve un anticuerpo, ¿no es cierto? Asume de que se trata de este microorganismo y comienza a destruirlo, ¿no? Entonces, esa es la inmunidad adaptativa. Esa es la inmunidad adaptativa. Generación de anticuerpos y transmisión de información a los macrófagos para que sean más específicos, ¿no? Entonces, esa es la inmunidad adaptativa y esa es la inmunidad innata, en resumidas cuentas, en resumen, ¿ya? Y la inmunidad adaptativa puede durar días, ¿no? Dependiendo del microorganismo, puede durar días. Dígame, Raquel, esperemos un ratito. Entonces, la inflamación es la respuesta inicial e inespecífica del organismo frente a estímulos mecánicos, químicos o microbianos. Entonces, dense cuenta que aquí dice respuesta inicial e inespecífica. Entonces, aquí principalmente vamos a tener una respuesta de inmunidad innata, ¿no? Entonces, la respuesta es rápida y ampliada, controlada, humoral y celularmente, ¿no? ¿Qué no quiere decir eso? Que va a haber, cuando dice humoral, ¿no? Se refiere a sustancias, ¿no es cierto?, que hacen pues un rol, ¿no?, sobre otras células, casi como una especie de hormona, ¿no? Y la que son celulares, pues es por el mismo rol que cada célula tiene que cumplir cuando ocurre este tipo de daños, ¿no? Entonces, en la inflamación, cuando ocurre, por ejemplo, digamos pues un corte, ¿no? Hagamos ejemplo que es una herida. Lo primero que va a ocurrir es que el hecho de que ya se realizó el corte, ¿no es cierto?, son sustancias que se entienden no son estériles, entonces tienen pues componentes como bacterias, pueden tener virus, ¿no es cierto? Y esto envía una señal química, ¿no? Se envía señales como, por ejemplo, de histamina, ¿no es cierto? Algunas otras sustancias químicas como las prostaglandinas, ¿no?, que son los eicosanoides,
¿no? Los leucotrienos, los tromboxanos, ¿no? Entonces, todas esas sustancias comienzan a notificar que ha habido un daño tisular, y que hay presencia de sustancias extrañas. Entonces, lo primero que comienzan a aparecer, a tomar ahí protagonismo, son los macrófagos, ¿no? Los macrófagos pues tratan de fagocitar a estos tipos de sustancias. Cuando se ven superadas, pues tratan de solicitar información, piden información a los natural killer y a los neutrófilos, sobre todo los neutrófilos, ¿no? Y los neutrófilos comienzan a viajar, ¿no? Desde los vasos sanguíneos hacia la zona donde ocurrió el daño. Pero ojo ahí, ¿no? Porque cuando se realiza un corte, ¿no? Nuestro organismo lo primero que hace es, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto lo vimos en la clase de hipertensión, lo primero que hace es una vasoconstricción, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere evitar que haya salida de sangre. Trata de cortar el suministro de sangre para evitar pues la pérdida excesiva de la misma, ¿no? Entonces lo que hace es una vasoconstricción. Una vez que ha logrado controlar, ¿no es cierto?, o disminuir el flujo de sangre en la zona donde se produjo el corte, recién ahí se vasodilata para permitir la salida de los glóbulos blancos, ¿no? Dentro de los cuales, pues los principales que actúan ahí están los macrófagos y los neutrófilos, que son parte de nuestra inmunidad innata, ¿no? Después una vez que han tratado de destruir pues a estos agentes extraños que se han infiltrado por esta herida, ¿no? Por este corte, lo que hacen pues es tratar de cerrar la herida, ¿no? Tratan de cerrar el corte. Y para ello también envían mensajes químicos, ¿no? Sustancias químicas para avisar a las células encargadas de esto, que son las plaquetas, ¿no es cierto?, para poder generar proceso pues de cicatrización, ¿no? La hemostasia, ¿no? Para reducir la hemostasia. Entonces, avisan a las plaquetas, comienza la creación de la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Las plaquetas comienzan a unirse una con la otra. Mientras tanto, inducen, ¿no es cierto?, la síntesis de la fibra, de la malla, ¿no es cierto?, en la cascada de coagulación para formar la malla y junto con las plaquetas formar el coágulo, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando hay un corte, una herida, ¿no? Así en resumidas cuentas. Entonces, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que le estaba mencionando, ¿no? Tenemos, pues, aquí también a los mastocitos, ¿no? Los macrófagos, pues, comienzan a segregar citoquinas, ¿no? Y estas citoquinas, que son la información, pues, este tipo de mensaje químico, ¿no? Para notificar que necesita refuerzos, donde pasan los neutrófilos. También comienzan a actuar las plaquetas, ¿no es cierto? Y todo este proceso de cicatrización, ¿no? Esto en el caso de que hubo un corte, ¿no? En el caso de que hubo lesiones, ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hay golpes, ¿no? Entonces, este morado que se va formando, ¿no es cierto?, son rompimientos de vasos, ¿no? Son vasos capilares, vasos pequeños que se han ido rompiendo a raíz del golpe, ¿no? Y también, pues, es la migración de diferentes células por tratar de contrarrestar lo que asumían era una lesión, un corte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el proceso de inflamación? Aumentan las necesidades de nutrientes y oxígeno. Esto va a producir calor, hinchazón y un edema tisular, ¿no? Edema, pues, es esta fuga, pues, ¿no?, de líquido, ¿no es cierto?, por parte de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, donde lleva, pues, macrófagos, neutrófilos, plaquetas, ¿no?, los factores de necrosis los factores de coagulación, ¿no? Y esto provoca, pues, esta migración de todo ese tipo de células. Lo que va a provocar es el rubor, ¿no es cierto?, una especie de tumores también, calor y dolor, ¿no? Entonces, todo esta
salida de macrófago, de información de neutrófilo, las plaquetas, las citoquinas, todo esto pues va a generar este tipo de respuestas, ¿no? Como ustedes pueden ver, puede ser una lesión por un corte, lo que va a generar esta respuesta, o también un golpe, ¿no? El golpe también, ¿no? Genera este tipo de respuestas, porque nuestro organismo entiende de que hubo una lesión, ¿no es cierto? Se lesionó algo, ¿no? Entonces, ahí puede haber ruptura de capilares, ¿no es cierto?, a raíz de estos golpes, y automáticamente tienen que comenzar a enviar a ese tipo de células para tratar de proteger, digamos, obviamente cuando tú activas estas células, activas a los macrófagos, activas a los neutrófilos, ¿no es cierto?, sobre todo los neutrófilos, pues el hecho ya de que tú hayas generado una lesión acá, por ejemplo en este caso, para regenerar esta lesión vas a necesitar de nutrientes, vas a necesitar de proteínas, vas a necesitar de lípidos, vas a necesitar de carbohidratos, de energía, ¿no? Para poder recuperar este tejido. Vas a necesitar, porque el hecho de que hayan plaquetas que tengan que movilizarse para formar el fibrinógeno, ¿no es cierto?, el coágulo, requiere pues también de energía. Entonces, por eso aumenta la necesidad de nutrientes, por eso aumenta la necesidad de oxígeno, para oxigenar a las nuevas células que se van informando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y esto, pues, en respuesta genera lo que es, ¿no?, el aumento de la temperatura, ¿no? Por eso esta zona, cuando ocurren golpes recientemente o cuando se han realizado cortes, está un poco tibia, ¿no?, alrededor, ¿no? Si ustedes comienzan de repente se han sentido les ha pasado así un pequeño corte, pues lo van a sentir un poco tibio, ¿no? Y como les digo, pues hay una retención de líquido, pues no, el líquido sale, ¿no?, y se queda de repente en la zona afectada, ¿no? Y es lo que al final se visualiza con los moretones, por ejemplo, ¿no? Son intentos de coagular, ¿no es cierto?, coagular sangre, pues que ha sido, vasos que han sido dañados, pues, ¿no?, por raíz del golpe. Entonces ahí, ¿cómo vamos? Cuando ocurre pues este tipo de agresiones, ¿no?, el tipo de cortes, tipo de golpes, ¿no?, o el ingreso pues de microorganismos, sobre todo pues en los golpes, ¿no?, en los cortes, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Trata de suministrar la mayor cantidad de sangre, y que, digamos, pues este aumento de sangre pues pueda llegar, ¿no es cierto?, a la zona donde está afectada, ¿no?, con la intención pues de generar estos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces eso implica pues de que aumente la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la contracción y del gasto cardíaco, ¿no? Entonces lo que se busca es tratar de enviar, ¿no es cierto?, fluido, sangre, rica pues en nutrientes, rica en oxígeno, a la zona donde se produjo la inflamación, ¿no? Ese es el objetivo. En cuanto a los neuroendocrinos, hay liberación de catecolaminas, ¿no?, que son la adrenalina, ¿no es cierto?, la noradrenalina. Se sintetiza pues cortisol también, es una respuesta también frente a una agresión. Va asociado también pues al estrés, ¿no?, porque uno cuando recibe un golpe, un corte, está bajo estrés. A nivel hormonal también lo que ocurre es estimulación pues de la hormona antidiurética, hay retención de líquido, como les mencionaba, y estimulación del glucagón y la insulina, ¿no?, teniendo en cuenta que necesitamos energía, ¿no? Entonces hay que aumentar la glucosa en sangre y sacando de nuestras reservas, ¿no?, porque el glucagón lo que hace es sacar glucosa de las reservas, ¿no?, del glucógeno que está en el hígado, ¿no? Recuerden clase de bioquímica. Y la insulina lo que hace pues es tratar de fijar esta glucosa en las células, ¿no? Cada célula que necesita pues tratar de que llevarle. Claro, ¿no?, llevarle su glucosa y esta sea absorbida, pues, ¿no? Sea absorbida. Entonces, todos estos comienzan a actuar, ¿no es cierto?, en respuesta pues a este tipo de agresión, ¿no?, que puede ser, como les digo, un corte o un golpe. Y el aumento de requerimiento de oxígeno se hace tanto que a veces, como ocurre también cuando hacemos mucho ejercicio, ¿no?, a veces el oxígeno es insuficiente, ¿no? Entonces lo que hace pues
cuando comienza a faltar el oxígeno en la zona afectada, ¿no es cierto?, es promover pues las vías metabólicas alternas cuando no hay oxígeno. ¿Cuál es? Pues la glicólisis. Si bien es cierto, sintetiza poca cantidad de ATPs, ¿no? Creo que son 2. Mientras llega el requerimiento de oxígeno necesario, pues le sirve para poder seguir elaborando pues las funciones que deben en ese momento realizar, ¿no? Como la regeneración tisular, en caso de un corte, ¿no? Entonces, esto es una medida alterna, una alternativa cuando hay insuficiente, ¿no?, cantidad de oxígeno. Obviamente que esto pues ocurre en pocos periodos de tiempo porque el oxígeno después tiene que retornar, ¿no? Ya se notificó que hay un mayor requerimiento de oxígeno, entonces ya se aumenta la frecuencia cardíaca para que esto llegue, ¿no? Y no estar dependiendo de esta vía metabólica anaerobia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, cuando los golpes, digamos, son constantemente repetidos, ¿no? Estos pues van a generar pues un desbalance, ¿no es cierto? Un desbalance, ¿no? Provocando pues que nuestro sistema inmune se pueda sobreestimular, ¿no? Sobreestimular, ¿no? Entonces, el hecho de que haya, por ejemplo, volviendo pues al tema de las infecciones, se hacen estas reiterativas, ¿no? Lo que ocurre pues también es de que estos sistemas, como les digo, ¿no?, el sistema de control que hay entre nuestro organismo, en cuanto a estas células, pues se pierde ese balance, ¿no? A tal punto de que el sistema inmune se sobreestimula, ¿no? Y al final puede generar pues una autoinmunidad, ¿no? Esto puede generar una autoinmunidad. Con respecto a los golpes también ocurre lo mismo, ¿no? También estamos corriendo un riesgo de generar pues una especie de autoinmunidad, ¿no? Es muy poco probable que ocurra a raíz pues, de golpes, pero sí se está estimulando al sistema inmune, ¿no? Entonces eso después puede generar una sobreestimulación, ¿no? Y esto genera pues enfermedades autoinmunes. Bien, entonces el sistema de respuesta que tenemos nosotros frente a, digamos, a una agresión es a través de una respuesta local, ¿no es cierto? Como les digo, en esta respuesta local puede haber presencia de macrófagos que van a notificar, ¿no?, lo que, digamos, lo que está sucediendo, ¿no?, en la zona afectada y, ¿no?, y estos pues van a comenzar a activar por medio de citocinas o citoquinas, ¿no?, nuestra cascada de inflamación. Esto va a estimular pues una respuesta, ¿no?, una respuesta, cuando habla de la paracrina o la autocrina, ¿no?, hace referencia a los eicosanoides, ¿no? Y esto genera pues una alteración de la homeostasis, ¿no? Y ahí se produce pues el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, se le exige pues al riñón la obtención de líquido, ¿no? Lo que decía los antidiuréticos, ¿no? Hay se incita pues a la alteración metabólica, ¿no es cierto?, en el hígado. Como le digo, ahí el hígado está el glucógeno, de ahí se saca el glucógeno para enviar glucosa donde se requiera, ¿no? Entonces, dijimos pues cuando hay una inflamación hay requerimiento de nutrientes, ¿no? Entonces, una manera de obtenerlos es a través de la alteración de la glucógeno, de la glucagón insulina, ¿no? Y también pues hay respuesta de las catecolaminas, ¿no?, a nivel endocrino, ¿no?, a nivel cerebral, ¿no? La adrenalina también cumple su rol dentro de lo que es la inflamación, ¿no?
Entonces, vamos a ver un poco lo que es las respuestas inflamatorias, ¿no?, que se pueden dar. La respuesta inflamatoria aguda es lo más habitual, ¿no?, lo normal, ¿no es cierto? Y se da, pues, es una reacción temprana de los tejidos locales y sus vasos sanguíneos a la lesión. Entonces tratan de eliminar al agente lesivo y tratan de limitar el daño tisular, ¿no es cierto? Es objetivo de esta inflamación aguda. Como les digo, la inflamación aguda es lo que normalmente ocurre cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay una lesión, un corte o un golpe, ¿no? Es lo que estaba explicando anteriormente, ¿no? Entonces, esta respuesta inmunológica, ¿no? Esta respuesta ante una lesión es lo que normalmente ocurre, y eso vendría a ser una inflamación aguda. ¿No? Entonces, y la inflamación, pues, aguda tiene su fase tisular y su fase celular, ¿no? Entonces, en la fase tisular, lo que yo les mencionaba, ¿no? Ocurre, pues, esta vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? En la fase tisular, ¿no? La vasoconstricción lo que hace es tratar de evitar, pues, de que perdamos sangre. Y en la vasodilatación lo que hace es, digamos, sacar plasma, ¿no es cierto?, con algunos, pues, algunas células, ¿no?, como los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Entonces, por eso, pues, se dice que se forman edemas, ¿no? Se forman edemas porque por tratar de sacar los neutrófilos, por tratar de sacar los macrófagos, hay salida de líquido también, ¿no? Hay salida de líquido. Y ahora, este líquido también tiene proteínas, ¿no? Por eso es que se forma, por eso digo, ¿no?, se forma un edema, ¿no? Por eso, porque tratan de sacar el factor de coagulación, tratan de sacar plaquetas, tratan de sacar macrófagos, tratan de sacar neutrófilos, los vasos sanguíneos. Entonces, eso implica de que aumente, pues, la concentración de líquidos en la zona de la inflamación, ¿no? Y las mismas sustancias que van segregándose, ¿no es cierto?, son las mismas sustancias que al final van a desencadenar, van a provocar el aumento de la temperatura, ¿no? Y también, pues, la respuesta de cada una de las células, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan ahí? Pues las células endoteliales, ¿no? Estas células de acá, los fibroblastos, ¿no?, que van a, ¿no?, desencadenar en el fibrinógeno, los macrófagos y mastocitos, ¿no? Y estos dos, pues, se comunican enviando citoquinas, ¿no?, citocinas, ¿no? Entonces, por medio de las citocinas es que se envía la información, ¿no es cierto?, de que tenemos que hacer este tipo de movimiento, ¿no? Enviando, pues, todas estas células a la zona donde se produjo la lesión, ¿no? Entonces, esto, digamos, esta fase celular, esta fase tisular es un poco lo que ocurre cuando hay una inflamación aguda, ¿no? Y se dice que es aguda porque es dentro de lo normal, es lo que ocurre normalmente cuando sufrimos una lesión, ¿ya? Y la inflamación crónica es una inflamación que que puede durar semanas o meses, ¿no es cierto? Entonces, esta ocurre por una lesión, ¿no es cierto? Una inflamación aguda que se ha prolongado, ¿no es cierto? Entonces, una inflamación activa por una lesión ística, ¿no? Y, pues, la resolución, ¿no? Bueno, acá lo que trata de, en realidad, pues, lo que trato de explicar acá es que en inflamación crónica es cuando el daño ha sido tanto, ¿no es cierto? Ha sido tanto, por ejemplo, hay mucha pérdida de tejido, ¿no es cierto? Que no solamente se trata de bloquear la fuga de sangre formando el coágulo, sino que hay que hacer también regeneración de tejido, ¿no? Entonces, eso va a implicar más tiempo para nuestro organismo